Dios es bueno, Dios tiene siempre para nosotros reservadas cosas extraordinarias. Y estamos avanzando con esta nuestra nueva serie de inicio de año que hemos llamado, ¿cómo le hemos llamado a nuestra serie? ¿Cómo? El camino invisible le hemos llamado. El camino invisible, refiriéndonos precisamente a ese camino complicado, difícil, complicado porque usted no lo puede ver, porque en sus ojos físicos, humanos, usted no es capaz de percibir este camino. Entonces es un camino difícil delante de nuestros ojos. Y en esta serie queremos precisamente encontrar ese camino, ver cómo es posible caminar por ese camino. Y un buen ejemplo, creo yo, nos lo brinda el padre de la fe, Abraham. Abraham recibió la promesa del Señor, pero había muchos factores en su contra, había muchas cosas contrarias a la promesa que Abraham había recibido. ¿Se recuerda usted de la promesa? El Señor le dice: te voy a bendecir y vas a ser de bendición y vas a ser padre de multitud de naciones. Esa era una promesa grande, era una promesa poderosa la que Dios le estaba haciendo a Abraham. Pero habían factores en contra. Pero antes de mencionarlos, vamos a ir a la Biblia, Romanos capítulo número 4, versículo 19, en la versión de Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor, está ahí en la pantalla, y dice: la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. Mire qué palabra tan tremenda y a la vez desgarradora, ¿verdad? Cuando uno piensa en la condición que tenían estos ancianos, estos viejitos, diciendo: bueno, ya estamos bien viejitos, ya no tenemos fertilidad, ya no podemos tener hijos, y ellos estaban en un asunto bien complicado. Y yo creo que tenía Abraham todo en su contra, todo, como que su cuerpo y el de su esposa ya eran viejos. Y el versículo que acabamos de leer, Romanos 4:19, que dice que la fe de Abraham, a pesar de eso, no se debilitó. Tenían casi 100 años y se daban cuenta que tanto él como Sara estaban casi muertos. Además de eso, recuerde usted que la Biblia nos cuenta que Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, que ya no tenía ovulación. Era imposible médicamente hablando, biológicamente hablando, que Sara pudiera quedar embarazada. No era posible. ¿Se imagina? La circunstancia era exageradamente difícil. Génesis 18:11 lo confirma y dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, parecía ser que Abraham tenía todo en su contra. Él no tenía posibilidades humanas de que la promesa que Dios le había hecho se cumpliera en su vida. No había oportunidad. Pero este Abraham, dice la Biblia, que se sostuvo. ¿Y cómo se sostuvo? Primero, creo yo que Abraham tuvo la característica de escuchar a Dios. ¿Cómo Abraham caminó por la fe? Bueno, además recuérdese, él vivía en Ur de los Caldeos, y de repente Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre al camino o al lugar o a la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, que Abraham ni siquiera sabía dónde iba. Él salió caminando. ¿Por qué? Porque él escuchó a Dios. Génesis 12:1 y 2 dice: pero Jehová había dicho. ¿Quién? Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación,
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué linda promesa. Pero Abraham se sostuvo porque él la escuchó de Dios. ¿Se recuerda la semana antepasada en la transmisión que hicimos de fin de año? Yo les decía que algo importante es que nosotros tengamos una revelación de Dios. Porque está bien, nosotros podemos tener en nuestra cabeza mucho conocimiento, podemos saber mucho de la Biblia, podemos tener nosotros mucho conocimiento en general, pero si Dios no nos revela a nosotros esto, entonces como que no tiene sentido, solo nos hemos hecho cabezones, ¿verdad? Nos hemos llenado de conocimiento, pero aún no ha bajado nada a nuestro corazón. Por eso es que Abraham no solo escuchó, sino esa palabra él la comió, la tuvo en su corazón de tal manera que se sostuvo a través de la revelación para su vida. Nosotros necesitamos esa clase de revelación. Pero tuvo una segunda característica. Abraham no solo escuchó a Dios, Abraham obedeció a Dios. Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire, si usted tiene 75 y Dios le dice: te voy a dar una gran generación, y en tus generaciones van a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿usted qué diría? Ay, Señor, así como Moisés, ¿verdad? Ay, Señor, así diría usted de seguro. Ay, Señor, sí, yo ya estoy viejito, ¿verdad? Yo ya no puedo. Esa promesa tal vez es para otro. Dásela a aquel que sí todavía puede, yo no sé. Pero Abraham escuchó a Dios, se comió esa palabra y obedeció a esa palabra. Génesis 12:4, y se fue Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se fue. Y dice la Biblia en el versículo que leímos anteriormente que ni siquiera le había dicho Dios a dónde. Pero Abraham obedece, agarra sus cosas, agarra a su mujer y todavía se lleva de colado a Lot, ¿verdad? Y se va. Abraham obedeció a Dios. Hermanos amados, nosotros conocemos mucha palabra de Dios. La iglesia evangélica, ¿sabe cómo le dicen a la iglesia evangélica? Le dicen la gente del libro. ¿De qué libro? De la Biblia. La gente del libro. Porque en la iglesia evangélica siempre se ha predicado la palabra de Dios. Nosotros no tenemos otro libro. Predicamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, en la iglesia evangélica de por sí se conoce mucho la palabra de Dios. Pero otra cosa es que se obedezca esa palabra. Tenemos que obedecer la palabra, hermanos. Dígale al que tiene tenés que obedecer. Ahorita me vino a la mente que Sara, mi hija, y con Rebeca y otras sus amigas, de repente se decían, ¿qué pasó, bebé? Y entonces yo ahorita pensé que les dije yo, dígale al que tiene a la par, tenés que obedecer, bebé. Sonríase, Dios es bueno. Pero tenemos que obedecer la palabra, hermanos, no solamente escuchar, porque entonces nosotros nos volvemos esos oidores olvidadizos que dice la Biblia. Y además, luego Santiago en ese pasaje agrega: y no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nosotros andamos pidiéndole al Señor: Señor, bendice, Señor, ayúdame, Señor, protégeme, pero ¿estamos obedeciendo su palabra? Así se camina en la fe, hermano. No solamente pidiendo, no solamente conociendo, sino practicando, obedeciendo a lo que el Señor dice. Entonces, primero, Abraham escuchó a Dios, así se sostuvo. Segundo, obedeció a Dios. Tercero, él caminó
por el camino invisible, hermano, digo yo. Una prueba más que Dios le solicita a Abraham es que él sacrifique a su hijo. ¿Conoce usted la historia? Como Abraham de repente, ya viejito, de 100 años, porque de 100 fue, de 100 tiene un hijo, su hijo Isaac, y ese hijo de repente Dios le habla y le dice: sacrifícame a Isaac en el monte que yo te voy a mostrar. Y Abraham dice: está bien. Mire qué hombre tan tremendo. Pero él no dijo está bien porque él no amara a su hijo, porque no quisiera estar con su hijo, sino él dijo está bien porque él tenía fe en un Dios todopoderoso, porque él estaba caminando por la fe. Entonces él dijo: si él me lo pide, de todas formas, él es todopoderoso y él me lo puede devolver. A un partido en pedazos, él lo puede volver a armar y regresármelo. En esa clase de Dios tenía fe Abraham. Yo pregunto: ¿en quién tiene fe usted? ¿En esa clase de Dios, sí o no? Amén, en él tenemos fe. Y Dios le habla a Abraham, y en Génesis 22:2 Dios habla. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas. No era que no le amara, ¿verdad? Aquí la Biblia lo aclara: al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Yo sí, no sé, hermano. Yo me recuerdo aquel día cuando nació mi hijo. Bueno, no está ahí, que se me hizo allá, mi hijo Pablo Daniel, cuando él nació y nació con un problema pulmonar. Y entonces, bueno, nació como a las 2:10 de la mañana. Y a esa hora, cuando yo vi que él no respiraba bien, le dije yo a la pediatra: pero el niño no respira bien. Y ella me dijo: no, ya se le va a quitar, me dijo. Pero pasó otro rato y yo le vuelvo a decir: no, el niño no respira bien. Y ella, como sorprendida, me dice: ah, ¿verdad? Y entonces lo empieza a chequear, y así como asustada me dice: no le encuentro corazón. Y entonces había otro parto y había otro pediatra, y llama al otro pediatra, aparentemente un pediatra con mucha más experiencia, y él llega, agarra su estetoscopio y tú, aquí está, míreme. Y ahí estaba el corazón, ¿verdad? Pero dice: pero este niño tiene un neumotórax, le dijo, y es necesario ponerle una cámara de oxígeno. Y bueno, y entonces, pero él dice, pero de todas formas hay que hacerle unos rayos X para asegurar. Bueno, en fin, que resulta así, tiene el neumotórax. Y no sé, 3, 4 de la mañana, en el carro de la doctora, con un tambito auxiliar de oxígeno y unas bolsitas de agua caliente puestas abajo para que no se me muriera en el camino, ¿verdad? Me voy para la emergencia del Hospital Roosevelt. Y en la emergencia del Hospital Roosevelt sale el doctor muy alterado, como que estaba dormido el médico. Estaba dormido, sale alterado y dice: no hay cunas, no hay cunas. Y entonces la doctora le dice: pero ya hablamos con el doctor Herrera. Y entonces de las cunas que no habían, de repente aparece una y la traen, ¿verdad? Y lo ingresan. Y en ese lapso el doctor me dice estas palabras: mire, me dijo, yo le tengo que decir la verdad. Estos niños, me dijo, o se recuperan o se les revientan los pulmones y se mueren, me dijo. Se puede imaginar lo que yo sentí con mi bebecito aquí, diciéndome ese condenado doctor eso. Y entonces yo me senté, lo ingresaron y yo me quedé sentado en el corredor del Hospital Roosevelt, de la pediatría, donde estaba en aquel tiempo. No sé, creo que ya no está en el mismo lugar. Era un corredor largo, medio oscuro, porque las de este tipo de lámparas, pero de aquellas que ya se están quemando, hermano. Yo me quedo sentado en aquel tétrico lugar, con las palabras que ese doctor me había dado, que habían penetrado en mi
en mí. y, y en mi desesperación ahí sentado yo dije, Señor, yo te entrego a mi hijo porque yo no puedo hacer nada por él. Así que tú sabes qué vas a hacer. Y yo dije, Señor, te lo entrego. Y yo estoy 100% seguro que mi hijo Pablo, es del Señor, hermano. Él le devolvió la vida. En 8 días lo sacamos del intensivo y él está sano. Ha sido un muchacho sano, hermano, inteligente, ha crecido en la presencia de Dios. Pero lo que estoy diciendo es, lo complicado es que en un momento uno puede decir, bueno, te lo entrego. Yo, hermanos, lo hice de todo corazón. Yo no sabía si el Señor me lo iba a devolver o se lo iba a llevar. Pero hice mi oración y el Señor tuvo misericordia de mí y me lo dejó. Pero digo, es necesario que confiemos en ese Dios, hermano. Mire, yo en mi vida he experimentado ese Dios. Me he acostumbrado a caminar por fe. Y yo este año estoy declarando, hermano, que este año es diferente. En este año vamos a caminar por fe. Usted lo va a ver y vamos a ver cosas extraordinarias en esta iglesia. Yo estoy seguro, lo creo, hermano, lo creo. Eso va a suceder porque el Señor así lo ha dicho. Este año es el año de superar los límites, de ir más allá de donde hemos estado acostumbrados a estar. Y yo creo que si nosotros caminamos por ese camino invisible de la fe como Abraham lo hizo, entonces nos vamos a sostener a pesar de las cosas adversas. Mire, todos enfrentamos cosas adversas en nuestra vida, ¿sí o no? A todos de repente nos sucede algo que nosotros decimos, ¿y esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué dificultad, qué problema, qué triste, qué dolor, lo que sea? Pero todos atravesamos ese tipo de circunstancias. Y a mí me llama la atención nuestro texto del principio, Romanos 4:19, en la versión Dios habla hoy, que dice que la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta que tanto él como Sara estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. Me impresiona a mí la fe de Abraham. Como Dios le dice, entrégame a tu hijo, y él dice, está bien. Qué impresionante es la fe de Abraham. Él se sostuvo en contra de toda posibilidad. Por eso la Biblia dice que él anduvo en esperanza contra esperanza. Porque él parecía que ya no tenía esperanza, ¿verdad? Era contra esperanza su esperanza, porque parecía ser imposible. Y eso me recuerda el caso de Leonel y de Dayan, ¿verdad? Leonel, nuestro tecladista, que los médicos les habían dicho 0 posibilidades de tener hijos. Pero ellos se sostuvieron por la fe, hermano. Y en oración creyeron que el Señor se los daba. Y bueno, ya ustedes conocen a Paolo, que por ahí toca la guitarra. A Sofía tal vez no muchos la conocen, pero bien, tienen sus 2 hijos por la gracia, por la misericordia de Dios y por haberse atrevido a caminar por la fe. Dice amén. Y le damos la gloria al Señor. Entonces digo, si nosotros caminamos por el camino invisible, nos vamos a sostener, así como Abraham se sostuvo. Vamos, hermano, a buscar a Dios en las circunstancias adversas. Yo siempre digo que qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos problemas. ¿Qué usted hace cuando tiene una dificultad, una necesidad o un problema? ¿Qué es lo que hace? Se pone a quejarse, ¿verdad? ¿Y por qué a mí? Platicaba yo anoche con un primo de mi papá, y él me decía, mira, me dijo, yo cuando ellos sucedió un accidente muy terrible hace muchos años. Ellos tenían 4 hijos, pero el cuarto tenía 4 años y fracción. Vivían en la zona 1,
allá por donde está la salida, más o menos cuando uno va para el puente de la Asunción, zona 1 para la zona 5. Y bueno, sucede que el niño se le sale a la calle y enfrente había una panadería, la panadería de la Espiga de Oro. Ahí tenían una leona, por cierto, así en la puerta había una leona viva, hermano. Ahora creo que ya no será permitido, pero en aquel tiempo ahí está. Bueno, dejemos que la leona, al fin, ¿qué importa? Eso no es el asunto. Sino el niño se sale de la casa, va para la panadería, se cruza la calle y lo mata un carro. Y entonces tenía 4 años y medio. Y él me decía, mira, me dijo, cuando pasó lo de mi hijo, me dijo, el Jorgito, le dije yo, sí, sí, porque yo llegábamos a visitarlo, yo jugaba con él, me recuerdo de él, le dije yo. Entonces yo me peleé con Dios, me dijo, y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no me morí yo en lugar de él, verdad? Y yo dije, de verdad, que podemos tomar esa actitud y decir, bueno, ¿por qué no fui yo? Pero en medio de esas circunstancias él me decía, pero eso, el día que lo estábamos enterrando, Dios me dijo que a raíz de eso yo tenía que cambiar. Y entonces él había sido un gran alcohólico y un fumador empedernido. Y a partir de ese día, él dejó de fumar y de tomar. Y se volvió a Dios. Es decir, que aún eso Dios lo usa. Aún eso que te ha dolido, Dios lo usa. Aún eso que te ha causado problema, Dios lo usa. Aún eso que te ha hecho tambalear y decir, pero ¿por qué a mí Dios lo usa? Amén. 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 Ese es nuestro Dios, hermano. El Dios al cual no se le escapa nada. Él no le quitó la vida. Sin embargo, Él utiliza aún esas cosas tan dolorosas y tan difíciles. Hermano, vamos a buscar a Dios en las circunstancias adversas. Esa es la diferencia entre el incrédulo que está allá afuera y todos ustedes creyentes en el Señor. Esa es la gran diferencia. El poderoso Dios en el cual usted cree, al que usted busca cuando tiene necesidades, al que usted se encomienda cuando está en peligro. Ese es nuestro Dios, hermano. Amén. Y Santiago 5:13 de la Nueva Traducción Viviente dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Orar. Esa es la gran diferencia, hermano. ¿De dónde sacamos esa paz que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento? La sacamos de una relación viva con Dios. De ahí viene la paz auténtica, la que nadie entiende, la que dice que el loco es evangélico. Le está pasando todo eso y está tranquilo y está en paz. Viene de la relación con Dios, hermanos. Esa es la gran diferencia entre el que está afuera y usted y yo. Que nosotros tenemos el admirable recurso de la oración, de acercarnos a Dios. Y por supuesto, cuando llegamos a Él, Él nos escucha, Él cambia las circunstancias, Él nos da nuevas oportunidades. Oiga, yo escucho a Dios decir que Él da nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Tú dijiste, ¿por qué a mí? Ya déjalo atrás y empieza a caminar por la fe. Y Dios te va a dar nuevas oportunidades. Obedécele, obedécele. A pesar de parecer extrañas sus demandas, a pesar de no entender las cosas que suceden, tienes que obedecerle. Yo ya digo,
cuando Dios le daba órdenes a Moisés, como a Abraham y como de seguro a todos los demás hombres que estaremos examinando de la Biblia en esta serie, yo creo que cada una de esas era una prueba para la fe. Era una prueba de fe. Una prueba de fe. Porque ellos escuchaban, voy a volver el agua en sangre, tan solo mete tu vara. Hermano, ¿acaso el agua se vuelve sangre cuando uno le mete un palo? ¿Acaso si usted agarra tierra y la tira se vuelve piojos? ¿Acaso Abraham sabía para dónde iba? ¿Acaso ya le había devuelto al hijo? ¿No es cierto que ya era viejo y entonces? David, hermano, ¿no se le murió también el hijo y Dios le dio otro? Lo que estoy diciendo es que tenemos que obedecer las demandas del Señor. Cuando el Señor le dice a Moisés, marchen, y el mar se va a abrir, y ellos se van a caminar por la fe y marchan, y Dios abre el mar delante de ellos. Cuando Dios le dice a Josué, denle vueltas ¿y quién dice que la tierra se afloja porque la gente camine? ¿Quién dice que los muros se caen? ¿Quién dice que las cosas cambian? Ese es el camino de la fe. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu dolor? Entrégaselo al Hijo de Dios esta mañana. Amén. Ponte de pie. Este año vamos a aprender a caminar por el camino invisible de la fe. Cierra tus ojos y di, Señor, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy. Me ha dolido. He tenido complicaciones. He tenido peligros. Me ha sucedido esto, me ha sucedido aquello. Sí, ponlo delante del Señor esta mañana. Ponlo delante del Señor. Ponlo delante del Señor esta mañana. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Encomienda al Señor tu camino. Encomiéndale tu camino esta mañana. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, esta es mi complicación.